Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre en Miami. Les comentamos en el bloque anterior con Santiago que, bueno, evidentemente hay múltiples lecturas posibles para comprender lo que está pasando en Israel. Es un país que nosotros, por razones obvias, seguimos muchísimo y que nos genera, en este caso en particular, desazón, preocupación, decepción. Hay diferentes adjetivos. Nunca vimos una crisis de estas características en un contexto regional obviamente súper complejo y con incertidumbre respecto de cómo sigue esta crisis. Por eso, Miguel, tenerte aquí hoy con nosotros es obviamente más importante que nunca. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer enorme saludarlos, Santiago, Sergio. Mucho gusto, Miguel. Siempre un placer. Venimos siguiendo la crisis, Miguel, conocemos las características, pero bueno, charlábamos recién con Santiago en el bloque anterior. Hay dos componentes que entiendo que vos escribiste algo al respecto, son cruciales aquí. Uno, la personalidad, la figura, el liderazgo de Bibi Netanyahu. Hasta ahora una figura controversial, pero nadie le quitaba el mérito de haber sido uno de los grandes protagonistas de la vida política de Israel en las últimas décadas. Y ese legado parecería ahora comenzar a comprometerse, ¿no? Primer punto. Segundo punto, un sistema político que perdió la moderación, perdió el centro y que claramente con el debilitamiento de los partidos tradicionales se ha quedado ahora muy volcado a grupos muy extremos de una derecha religiosa que hasta ahora en Israel no había tenido tanta influencia política, ahora la tiene. Esto me parece corresponde también o se relaciona con un cambio demográfico significativo. Me parece que esas son las cuestiones de largo plazo que preocupan, porque, bueno, las personas pasan, los problemas quedan. Me gustaría tener tus reflexiones al respecto, por favor. A ver, creo que existe una síntesis muy adecuada, Sergio. Es la tormenta perfecta. En realidad podríamos definir esto como atrapado sin salida. Wow. Bibi Netanyahu es quien está atrapado sin salida en un gobierno en el cual él hoy es rehén de esa conformación de coalición que armó. Y hay que entender que, yo hoy lo decía en una editorial, toda la enorme crisis hoy, la más peligrosa incluso del Estado de Israel, tiene que ver con un solo nombre y se llama Bibi. Lo digo siendo alguien que, como muchos, hemos admirado enormemente la figura de Netanyahu, que tiene todos los méritos de haber sido un hombre que le dio a Israel en su liderazgo avances fundamentales en todas las áreas. Pero, desgraciadamente, cuando cualquier persona, cualquier político, no sabe que hay un tiempo histórico y hay un momento en el cual uno tiene que dar un paso al costado, perpetuarse en el poder trae todos los vicios, todos los problemas y todas las realidades como esta crisis. Las últimas 5 elecciones, recordemos que Israel pasó por 5 elecciones, todas tuvieron un único denominador común y es la figura de Benjamin Netanyahu, que a nivel de su nivel de personalismo ha creado una situación muy compleja, porque en realidad esto no se trata, Sergio, Santiago, de la reforma judicial. Esto es lo que aparece, digamos, en la forma que ha tomado esta crisis enorme, pero lo que hay en el fondo es una enorme crisis en relación a la figura de Netanyahu, que entre otras cosas no ha querido dejar, después de tantos años, el poder, dar un paso al costado y ni hablar de haber dejado sucesores, discípulos. Él ha destruido a todos sus aliados históricos que hoy son la oposición e incluso hoy los maltrata, gente que era del riñón del Likud, tratándolos de anarquistas. Ha habido situaciones en las últimas semanas realmente espantosas y donde Netanyahu, en un lugar de irresponsabilidad enorme, ha llevado esta crisis a Israel. Por temas personales, por apetencias personales, por algunos dicen sus causas judiciales. La verdad es que no es por eso, porque como muchos dicen, incluso Netanyahu podría haber negociado muy bien y todos hubiesen estado contentos de darle una salida decorosa a esas causas menores tal vez, y que esto no se produjera. Hoy hay una crisis en Israel instalada que nadie sabe cómo resolver
y que el único que puede resolver, en realidad el único, es Benjamin Netanyahu, y no parece estar comprendiendo ni ahora ni antes que era el momento de decir paso a otra liga. David Ben-Gurión, que fuera el primer ministro del Estado de Israel, quien declarara la independencia, el gran líder, ¿sí?, de los comienzos de Israel por décadas, lo denominaron el viejo supo cuándo era el momento de renunciar y se fue apartado al Negev, al desierto, a vivir en una pequeña casa en el desierto para que justamente estuviera lo más lejos posible de lo que era la guerra política. Nunca dejó de ser un político, pero con todo eso supo que había un momento en el cual uno tiene que dar un paso al costado. También Golda Meir fue una enorme figura en una crisis como la que tuvo después de la guerra de Yom Kippur, dio un paso al costado. Cuando un político cree que él es el único, que es indispensable, que no hay alternativa, es un problema enorme. Más en un país como Israel, donde hay tantos factores complejos que hacen a la sociedad israelí. Hoy está atrapado sin salida en una coalición donde sus socios son extremistas de derecha que han producido desastres. Hemos visto lo que pasó hace un par de días en el poblado árabe palestino de Guajara, donde después de un atentado terrorista muy doloroso, donde se mató a 2 hermanos, 300 colonos sintieron que tenían que tomar de alguna manera la justicia en sus manos, salieron a quemar 100 casas, 45 automóviles, realmente... Un pogrom. Exactamente, un pogrom, y esto incluso justificado por algunos miembros hoy del gobierno que les han dado legitimidad. El ministro de Finanzas, Smotrich, diciendo que está muy bien, otros diciendo que les gustaría que Guajara desapareciera y que el Estado lo hiciera, no los colonos. La verdad, se ve una situación muy compleja, 8 semanas de manifestaciones en la calle, e incluso algunos de los hoy miembros de este gobierno haciendo una equiparación entre los terroristas judíos estos que salieron en este pogrom con lo que es estas manifestaciones en las calles, gente que se ve absolutamente desconcertada, desilusionada, entristecida, y la verdad que se está dando una situación interna muy, muy dura, y donde hay, yo diría, Sergio Santiago, también algo que es una fenomenología un poco más global. Las democracias liberales pasando por un momento muy delicado de suma crisis, y donde se está viendo qué tipo de democracia se va a dar en Israel. Si va a ser esta de la imposición a la fuerza de la coalición gobernante, o Netanyahu en un momento de cierto grado de responsabilidad histórica entiende que lo que está pasando es lo más peligroso que Israel ha vivido en el frente interno en los últimos años. Y como decía el Martín Fierro, si se pelean los de adentro, más en el Medio Oriente y en Israel, los de afuera están expectantes para devorárselos. Miguel, nos quedan pocos minutos en este bloque, pero te quiero plantear lo que creo yo, viéndolo desde afuera y con el corazón adentro, pero viéndolo desde afuera, es disyuntivas muy difíciles de resolver, ¿no? Por un lado, esta crisis política donde el que debería ser parte de la solución es el principal problema, que es el propio Bibi, ¿no? Con pocos otros actores que pueden influir en este proceso. Es decir, está la personalización de la política israelí que está en manos de él, ¿no? Intentar romper esta inercia tan negativa. Punto número 1. Punto número 2, vuelvo a la cuestión demográfica, ¿no? Porque evidentemente hay, corregime, más de 1 millón de israelíes ortodoxos que efectivamente se han convertido en un factor demográfico, social, cultural y político de enorme influencia, que gracias a la fragmentación del sistema partidario, bueno, esa influencia pesa relativamente más, ¿no? Y el último comentario tuyo, que por supuesto desde el punto de vista estratégico es seguramente el más relevante, y es, bueno, Israel está metida en un vecindario súper complejo, donde fundamentalmente Irán viene avanzando en su programa nuclear. Bueno, esta semana hubo una audiencia en el Congreso de Estados Unidos que nos dejó petrificados a todos, porque todas las sospechas que teníamos del avance del programa nuclear efectivamente se confirmaron.
vos decías, la tormenta perfecta, hay distintas metáforas que ponen esto en una dimensión realmente gravísima. Ahora, uno supone que justamente esta amenaza externa debería ser corregir las conductas internas, sin ver lo que está pasando. Eso para alguien como Bibi, que siempre tuvo una mentalidad tan estratégica, a mí me llama la atención. Te dejo plantear estos interrogantes, vamos a una muy breve pausa y ya volvemos con más poder y dinero, hablando del drama que vive ahora Israel, el principal aliado de los Estados Unidos en el mundo. No se vayan, ya volvemos en un ratito luego de esta muy breve pausa.